Bien, ahora que tienen en cuenta, o porque por lo mínimo entienden de qué va el hazard, por decirlo así. Vamos a elaborarlo. Para eso existe una serie de pasos que, bueno, la teoría nos indica que son 12, y dentro de esos 12 están involucrados los principios del hazard. Y estos son los 12 pasos del hazard. Acá hay 7, y están los 5 restantes. Así es. Es sencillo. Todo es sencillo. La parte práctica, pues es lo bravo. El primer paso es formar el equipo de hazard, ¿verdad? Y bueno, pues para formar un equipo, como todo equipo, cada integrante tiene que sumar, ¿verdad? Cada integrante tiene que sumar en el equipo. Es decir, no creo que formen un equipo así, ¿verdad? Tienen que, tienen que aportar algo. Y en el hazard, como todo lo que involucra el aseguramiento de la calidad, el trabajo en equipo es fundamental, porque cada integrante aporta y apoya y suma para conseguir un objetivo en común. ¿Quién forma el equipo hazard? Acá se varía bastante. Este es un ejemplo que les puedo dar. Puede ser el gerente general, el jefe de producción, el jefe de calidad. En fin, son personas que están involucradas en el proceso. A veces el gerente general no puede estar disponible si la empresa es muy grande. No importa. Pero tiene que haber alguien que esté en el proceso también. Como les digo, esto es muy variable. Jefe de producción, sí o sí tiene que estar porque está en el proceso de producción. Si no está jefe de producción, quizás puede estar el subjefe, el coordinador, el supervisor, X personas, pero que sea de producción. Y recuerden de que todos, como todos, tienen que aportar. Mientras más conocimientos tenga la persona, es mejor. Sin dejar de menospreciar a los que son jefes y los supervisores. Sabemos que si es que uno ocupa el cargo de jefe es porque precisamente tiene más conocimientos o sabe cómo se desarrolla un proceso o está a cargo de ese proceso, por lo tanto, tiene que estar inmiscuido en el tema. Entonces, por eso usualmente se coloca jefe de producción. Hay empresas que no tienen jefe de producción, que tienen gerente de producción, gerente de planta, jefe de planta, todos. Son nombres que al final de cuentas tienen que ver con lo mismo. De igual manera con el de calidad y el de compras o de logística, también porque ellos pueden comprar las materias primas, los insumos. Entonces, tienen que estar personas involucradas acá del proceso, no solamente de una área. Muy bien, ya formamos el equipo HACCP, excelente. Lo que sigue es la descripción del producto. La descripción del producto. ¿Qué involucra esto? En primer lugar, el nombre del producto. Y si tiene nombre científico, por ejemplo, algunas conservas que son exclusivamente de sardinas o de algún otro pescado, que involucre su nombre científico. Tienen que saber también, eso es importante, porque hay subespecies. Entonces, por eso. Ahora, en caso de que no necesariamente sea eso, también se puede obviar eso definitivamente. Y el nombre científico involucra a la materia prima, ya, por si acaso. No existe el nombre científico de la salsa de tomate, por ejemplo.
Puedes colocar, si quieres, salsa de tomate, entre paréntesis de tomate, colocas si quieres su nombre científico de tal tomate. Para describirlo también necesitas la composición del mismo. Ahora, esto les digo y presten atención a esta parte de acá. Cuando uno hace una composición, la describe la que tiene mayor porcentaje a menor porcentaje. Ya. Por ejemplo, si hacen, no sé, de repente, eh, por ejemplo, chorizo, colocan carne de res o carne de cerdo, grasa de cerdo, proteína de soya, sales de cura, especias, están en orden decreciente, es decir, de mayor a menor. Y por ley también, el rotulado de los productos tiene que ir así. Así que si ustedes agarran algún producto alimenticio y leen los ingredientes, está en orden decreciente. De igual manera, acá tiene que estar así. Las características físico-químicas o microbiológicas. Los parámetros que uno controla durante el proceso productivo, ¿verdad? pH, humedad, contenido de sal, Brix. Esto se coloca acá. Pero no solamente eso, sino también características, en este caso sensoriales, también involucrarían acá. Tratamientos de conservación. ¿Cómo conservas el alimento? Pasteurización, esterilización, congelación, secado, salazón, ahumado, entre otros. Esto se tiene que especificar. Presentación del envase y de su embalaje. Lo estás haciendo en una lata, en un frasco, en una bolsa. Y también el envase el embalaje utilizado. Una caja de cartón. Y en esa caja de cartón, ¿cuántas conservas van de repente? Las condiciones de almacenamiento y distribución. Algunos productos pueden estar bajo condiciones ambientales, mientras que otros pueden estar en condiciones de refrigeración a 4 grados centígrados. ¿Cómo se debe distribuir? También bajo estas condiciones. La vida útil del producto, la fecha de vencimiento, cuánto es la fecha preferente de su consumo. Si no conocen un producto, pueden buscarlo a través de su registro sanitario. Pueden encontrar productos similares ahí, pueden ver su fecha de vencimiento. Y bueno, también tenemos las instrucciones de uso. ¿Cómo se va a consumir este alimento? ¿Cómo se puede consumir? Se puede consumir, se tiene que cocer, quién sabe, se puede de consumo directo, porque esto es importante también saber. Hay embutidos que pueden estar a temperatura ambiente, mientras que otros tienen que estar refrigerados. Y es por también el uso que se le tiene que dar. Los que tienen que estar refrigerados normalmente son embutidos crudos. Entonces se tiene que cocer antes. Si lo consumes crudo, no aprovechas toda la proteína y aparte que el sabor que tiene que tener el producto no va a ser lo mismo que estando cocido, que crudo. Y el contenido del rotulado o etiquetado. Para esto hay una norma técnica peruana donde indican la 00798, donde indica cómo debe estar el contenido del etiquetado o rotulado. También se encuentra en los registros sanitarios. Paso 3.
que está ligado al penúltimo punto del anterior, es el uso al que va a destinarse. Es decir, también a quién va destinado el producto. Quién sabe, quizás es un producto exclusivamente para personas mayores, para niños, y cómo se utiliza este producto de manera final. Si tiene que ir de repente, como les decía anteriormente, tiene que coserse, tiene que desinfectarse, tiene que indicarse esta parte de acá. Paso 4, se tiene que elaborar el diagrama de flujo. Y para el diagrama de flujo hay diferentes formas de hacerlo. Se puede hacer un diagrama de operación de procesos, un diagrama de análisis de procesos, un diagrama de bloques. Pero para estas circunstancias, con un diagrama de bloques es suficiente. Claro, quedaría también bonito si uno se hace con un diagrama de operaciones o usando la simbología correspondiente a estos. Pero también con esto quedaría bien. Con tal de que acá está descrito las etapas del proceso productivo, entonces está bien. Ahora, hay que tener en cuenta de que pueden haber dos líneas productivas en un diagrama de flujo. Por ejemplo, cuando uno hace una conserva de pescado, bien, tiene que seguir la secuencia, una cocción, un trozado, una cocción, y se le agrega líquido de gobierno. Pero el líquido de gobierno, ¿de dónde sale? ¿Del aire? ¿Lo tienes en tu botella? No. Hay un dosificador de líquido de gobierno. ¿Y ese dosificador quién lo prepara? Otras personas. Entonces hay que hacerle al costado una línea de proceso. Porque eso se tiene que ver, porque si no, ¿quién lo prepara? ¿Cuál es la temperatura que debe estar? ¿Qué cantidad de insumos tiene que tener? Se tiene que ver de todas maneras. ¿Qué más? Ah, las latas también. ¿Se lavaron, se desinfectaron o solo agarraste las que encontraste por ahí? No, no puede ser así. Se tiene que indicar también en el proceso de las latas que se recepciona, se limpia. De igual manera, si son con las tapas. Si es un frasco, las cápsulas, las tapas, perdón, también tienen que lavarse. Entonces, todo eso se coloca en el mismo diagrama, pero en paralelo, como se ve algo así. Paso 5. Y desarrollar un diagrama de flujo de proceso y confirmarlo in situ. Es decir, una vez que tú has establecido esto de acá, te vas a donde estás haciendo, porque el HACCP se hace en función a un proceso real. Acá lo simularemos, sí es verdad, pero lo que se tiene que hacer es que una vez que es establecido, por eso les comentaba, cómo preparas el líquido de gobierno en una conserva, tiene que verse en el diagrama de flujo. Y tú tienes que comprobar si efectivamente esto se está dando así. Y si no se da, pues hay que hacer las correcciones. Podemos modificarlo, no hay problema. Podemos modificar otra vez el diagrama de flujo. Hay que ser reales. Hay que ser reales para poder aplicar. Pero ser reales no significa también dejarlo, dejar al producto que se pueda contaminar y ser conformistas. No. Sino que si nosotros podemos de repente tener cuidado en ciertas etapas, los vamos a implementar. Pero tiene que ser realista nuestra situación. Acá empezamos con el paso 6 y el primer principio. Acá ya empezamos a analizar con todo el equipo los peligros físicos, químicos y biológicos. Darnos cuenta el recorrido del alimento a través de la nave de proceso desde su inicio como materia prima hasta su finalización. Esto nos ayuda bastante. Esto se debe hacer para cada etapa del proceso. Recepción de materia prima, el lavado de la materia prima. Si tienes 20 etapas, pues de las 20 haces este análisis.
Así es. Por eso el equipo HACCP se arma, porque son varias personas que lo hacen. Y hablaban al comienzo prevenir todo esto. Sí, es verdad. Y el sistema, identificar los puntos críticos de control. Sí, todo esto involucra un análisis meticuloso. Por eso es de que al final de cuentas el HACCP da esa seguridad. Porque analizar etapa por etapa, así es. Analizar eso toma su tiempo. Puede ser sencillo, pero toma su tiempo. Para este paso número 6 y el primer principio, tenemos que considerar, en este caso, como sugerencia, revisar el material que estamos aceptando, nuestra materia prima. ¿Cómo puede influir la forma en que se recibe este material? Algunas preguntas podrían ser, los microorganismos, como indica acá, patogénicos o sustancias químicas que puedan estar presentes en este material. La cantidad y el tipo de ingredientes ácidos y el pH resultante del producto final afectan el desarrollo o la supervivencia de microorganismos. Pueden ser otras preguntas. Pueden pensar si es un producto cárnico, que en este caso ha pasado por una etapa de secado. Bajo esas condiciones, ¿de qué manera se puede contaminar el producto? Quizás sea menos, sí, pero esto ayuda en este caso. Pasamos a la parte que uno comentaba al comienzo, evaluar cada etapa del proceso productivo. Sí, todas las etapas tienen que ser evaluadas. Enumerar o numere, como dice la numere cada etapa del proceso, del flujograma. Y a partir de ahí vamos a identificar los peligros, a caracterizarlos, qué tipo de peligro es, evaluar la exposición, de qué manera se puede exponer el alimento a través de qué producto y el riesgo. ¿Qué tanto riesgo involucra en este caso? Y luego observar propiamente el proceso. Cómo hacen, cómo se hace cada etapa. Entonces, de esta manera uno puede observar. Por ejemplo, si está trabajando en procesar carne congelada, tiene que ver que el personal, ya que la etapa de congelamiento pero la carne congelada no se somete a un tratamiento térmico, entonces puede haber la posibilidad que se contamine con algún microorganismo presente en la mano. Entonces, observa si se ha lavado correctamente, si se ha puesto los guantes. Entonces, hay que observarlo en directo, en vivo. Por eso, vuelvo a repetir, el HACCP es específico para cada empresa que lo realice. Y luego de ello, pues tomar las medidas preventivas, ¿verdad? De repente se lavan las manos, pero no es suficiente con eso. De todas maneras, hay que prevenirlo. ¿Cómo? Colocándose guantes, colocándose una mascarilla. Entonces, hay que evaluar esas posibles soluciones que se pueden dar, las medidas preventivas. Acá indica también que los equipos estén calibrados, porque es una parte importante, ya que si tenemos una lectura incorrecta quizás de un termómetro, puede ser que comprometamos todo el producto. Algunas medidas preventivas pueden ser las normativas, el programa de buenas prácticas de manufactura,
programa de higiene y saneamiento, de limpieza y desinfección, de desinsectación, de ratización, lo que viene a ser las plagas, los mantenimientos de equipo, son formas de prevenir. Y ahora viene el análisis de los peligros. Hablábamos de los peligros y de su riesgo. Existe la probabilidad de que ocurra este peligro y la gravedad. Los peligros, hay diferentes formas de analizar estos peligros, les comento ahorita. Hay algunos que utilizan otras normativas, otros esquemas, otras matrices. Y he escogido la que les voy a manifestar a continuación. Algunas utilizan numeraciones, otras no. Ninguna es mejor o peor que la otra. Es cuestión de que uno se sienta cómodo con una y con la otra. Algunos podemos estar más familiarizados con la que les presente ahorita, o si no, con otras. Pero al final de cuentas, el análisis peligro es una herramienta objetiva que nos va a dar a entender qué tanto riesgo se puede correr en un proceso productivo. Cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia, hablamos de que sea alta, media, baja o insignificante. Y acá nos dan ejemplos de que alta es que ocurre casi a diario, media es que ocurre de manera ocasional y baja cuando ocurre pocas veces e insignificante es cuando no ocurre o casi nunca ocurre. La gravedad involucra, en este caso, de igual manera, el efecto que también puede tener. De repente es alto, que tanto puede afectar esto de acá, o es media, o es baja, o es insignificante. Entonces, debo de tener en cuenta estos dos parámetros para poder hacer mi matriz. Y la matriz es muy sencilla. Aquí está la probabilidad de que ocurre y la gravedad. Aquí está alta, media, baja y significante. Y aquí está la gravedad insignificante, baja, media, alta. Como ven, está con un código de colores donde SA involucra que es satisfactorio. O en este caso no representa algún peligro. ME que es menor, que también indica es un peligro no significativo, pero distinto esto de acá. MA que es mayor y CR que es crítico. Si encontramos que la ocurrencia es alta y la gravedad es alta, entonces estamos hablando de que es un riesgo crítico. Esta evaluación es en función a los peligros que pueden darse. Por ejemplo, en un proceso productivo de, a ver, vamos a ver de que se tenga que llevar un proceso de fritura de una hamburguesa y su peligro puede ser de que durante el proceso de fritura, con las rejillas con las que se utilizan para sumergir en el aceite, se pueda desprender un poco de estas y que pueda contaminar el producto. El peligro sería de que dentro de la hamburguesa estuviera estos pequeños fragmentos de metal. El peligro de por sí es alto. Ahora, que eso ocurra, ¿qué tan probable es? Eso está en función ¿a qué?
a la experiencia, a lo que se anotó durante el proceso, se encontraron algunos incidentes. Entonces, se determina y se dice, no, en este caso consideramos con el equipo Hazard que la ocurrencia es baja. Entonces se considera un peligro, en este caso no significativo. Pero ¿qué pasa si esto se repite varias veces? Entonces ya no sería baja, sino que pasa a media y se vuelve un riesgo mayor. Esto varía, como les digo, en función al tiempo. No necesariamente lo que empezó siendo bajo se va a mantener así. Se va a mantener siempre y cuando, en este caso, se siga haciendo los controles dentro del sistema de Hazard. Por ejemplo, vamos a ver un momentito. Ya. Vamos a tener acá lo que son algunos peligros que pueden darse dentro de un proceso productivo de conserva de durazno. En la recepción existen los tres tipos de peligros. Hay tanto peligro químico, biológico y físico. Biológicos, aquí están indicando cuáles son, por bacterias y por hongos. Químicos, por pesticidas o por sustancias químicas no permitidas. Y físicos, por materiales como pedúnculos, daños mecánicos por el producto o también productos defectuosos. Entonces, en este caso, estas personas, este equipo Hazard ha evaluado la probabilidad de que esto ocurra. La probabilidad es alta. La gravedad es alta. Por lo tanto, alto en la probabilidad y la gravedad alta me da un riesgo crítico. Entonces es así. Por el contrario, vemos acá por hongos o levaduras, la probabilidad que esto ocurra es alto y la gravedad es mediana. Alto y la probabilidad mediana o media. Es un riesgo mayor. Entonces, voy evaluando así con esta matriz, poco a poco. Y tomo, en este caso, las medidas preventivas o de control que puedo hacer. Y puedo tener en cuenta un control de proveedores con un certificado de calidad que me asegura, en este caso, que mis materias primas estén sanas. Y así voy haciendo para cada peligro. Una vez que he hecho esto, tengo que determinar cuál de todas mis etapas son los puntos críticos de control. Para ello está el árbol de decisiones. El árbol de decisiones es una herramienta que había mencionado la vez anterior y ahora vamos a verla acá. Bien, para lo mismo, para el mismo ejemplo, vamos a aplicar el árbol de decisiones. Vamos a aplicarlo para lo que es un peligro biológico. Y en concreto, para lo que es contaminación con estas enterobacterias. Vamos a ir evaluando en función a estas preguntas. La primera pregunta indica, ¿existen medidas preventivas de control? Acá hay una. Sí, hay una.
Muy bien. Ahora, esta fase ha sido específicamente concebida para eliminar o reducir un nivel aceptable la posible presencia de este peligro. Aquí hay que, en este caso, analizarlo, porque esta etapa no es exclusivamente para minimizar, no es un control de proveedor que nos da una garantía, sí, pero de todas maneras, a pesar de que nos dé esa garantía, no elimina ese peligro. Y ahí es donde depende bastante el criterio del análisis que tenga el equipo. Voy a terminar este análisis y les voy a comentar otra cosa con respecto a los puntos críticos de control. Tercera pregunta. ¿Podría reducirse? ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables? ¿O podrían estos aumentar a niveles inaceptables? Es decir, estas bacterias a través del tiempo, si es que no son controlados, podría hacer de que aumenten a límites inaceptables. Pues como ya saben, los microorganismos se reproducen muy rápido. Así que sí, es un punto, sí se puede aumentar en este caso. Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior. A ver, enterobacterias. El producto, como llega a mi recepción de materia prima, normalmente cuando recepciono la materia prima no la proceso directamente, ¿verdad? Yo le doy un proceso de lavado. Y con el lavado sí estoy minimizando la carga microbiana. Y aparte, también lo voy a someter a un pelado químico. Entonces, sí, más adelante se va a eliminar. Y por lo tanto, no es un punto crítico de control. No podemos establecer puntos críticos de control a todos porque precisamente el punto crítico de control involucra un esfuerzo también de estar constantemente vigilando y adicional a ello, no siempre se tiene las facilidades para eso. ¿Se imaginan estar todo el día constantemente vigilando algo específicamente? Si es que en una etapa más adelante ya hay algo que lo está frenando. Entonces, tenemos que en este caso optimizarlo también. Por eso es de que no todos pueden ser punto crítico de control. ¿Que puede ser un punto de control? Sí, o sea, un punto de control es que están controlando, que está ingresando la materia prima con tales características. Sí. Aparte, porque si ustedes analizan y ven que hay tantos puntos críticos de control como que no da tanta confianza, ¿verdad? Hay demasiado por controlar, puede ser que por ahí les falte algo. Y luego, de preferencia, hay que tener esos puntos críticos en una cantidad pertinente para poder controlarlos a todos. Así es. Ahora, por ejemplo, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver para un peligro químico. Vamos a hacer las mismas preguntas. Bien.
A ver. Voluntario, voluntaria, para que analice estas preguntas. Para que se vayan entrenando para la parte final. ¿Qué pasó? ¿Se desanimaron? ¿O quieren que yo escoja? Si yo escojo al azar, ¿ah? Les digo esto, tienen que ir entrenándose porque la parte final de este curso va a ser esto. Y otras cosas más también. Así que no sé si han escuchado el término auditor o auditora. Ya. Es aquella persona que en este caso va a comprobar algo. Yo voy a ser su auditor, así que estén preparados. ¿Cómo uno está preparado? Pues con la práctica. No es complicado cuando entienden esto. A ver, ¿no hay nadie? Entonces yo voy a escoger un voluntario o voluntaria. Muy bien. Aunque en realidad necesitaría más personas, porque esto se hace en equipo. Dos personas, a ver, de repente una no se anima. Dos personas necesito porque voy a hacer preguntas. Levanten su mano. Si no, voy a escoger acá. Muy bien. Entonces voy a escoger a dos personas. Me pasé. Aquí está. Genial. Herly y la otra persona será... ¿Quién será? Herly, de un número del 1 al... Del 1 al... ¿Qué número tenemos acá? Espérate. ¿Dónde estoy? No puedo ver al número de personas que hay acá. Ah, ya. De un número del 1 al 10, por favor, Herly. Profesor, número del 1 al 10, número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aguanta, eres tú, no puede ser tú. Es que tienes dos números. Otro número que no sea el 7. El número 4. 1, 2, 3, 4. Ya está. Yo lo tengo acá diferente. Así que será, en este caso, Flavia. ¿Está o no está? Sí, profesor, buenas tardes. Muy bien, escuchen los dos. Vamos a determinar si el peligro químico es el que venga acá ahorita, residuos de pesticidas, va a ser un punto crítico de control o no. Vamos a ver. Estamos recepcionando los duraznos. El peligro que puede haber son los pesticidas. Muy bien. ¿Existe alguna medida para ese peligro de pesticidas? Respondan, ¿sí o no? ¿Hay o no hay una medida de control? Miren acá su medida de control. A ver, Flavia, comenta nomás. Estaba diciendo que sí hay una medida de control. Sí hay, ¿verdad? Sí, Entonces,
La primera pregunta es un sí, que sí hay. Ahora, esta fase de recepción de duraznos ha sido específicamente concebida para eliminar los residuos de pesticidas, en este caso el peligro. ¿Ha sido específicamente concebida esa etapa? ¿Sí o no? La etapa de recepción es exclusivamente para eliminar estos residuos de pesticidas en el durazno. Sí, Flavia, contesta. Le decía que sí. Le decías que sí. ¿Qué dice tu otro compañero? Early, ¿estás aquí entre nosotros? Parece que Herley ya no está entre nosotros. Está en un lugar mejor. Bueno, con lo que dice Flavia, yo tengo que decir algo. En la recepción solamente acopiamos el durazno. No, en este caso, minimizamos o eliminamos los residuos de pesticida porque solamente lo copiamos. Es como cuando tú vas y compras, nada más. Quizás la siguiente etapa después de la recepción, que normalmente es un lavado, ahí podrías eliminar. Pero en este caso, esta etapa no ha sido exclusivamente diseñada para eliminarlo. Entonces, aquí la respuesta es un no. Pues, te das cuenta de que esa etapa solamente está creada exclusivamente para recepcionar, para nada más. ¿Hay peligro? Sí, pero esa etapa no está diseñada para eliminar ese peligro, solamente es exclusiva. La tercera pregunta. Y dicen que podría producirse una contaminación con peligros identificados superiores a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables. ¿Esto qué quiere decir? Este residuo de pesticida podría ser en este caso, podría ser aceptable, podría ser significativo o a través del proceso podría aumentar a niveles inaceptables. ¿Qué piensas? ¿Que este peligro puede contaminar más adelante? ¿Puede comprometer al producto, al producto final, si no se controla? Si es que se hace un buen lavado y desinfección, profesor, de la materia prima, creo que no. Muy bien, pero en esta etapa no se hace ese lavado. Por eso, estamos en recepción. Sí. Entonces, ¿es sí o no? Sí. Correcto, muy bien. Como recepción, entonces sí puede darse algún peligro. Y finalmente, ya me respondió ella de todas maneras con su pregunta anterior, con lo que argumentó anteriormente, que si se eliminarán los peligros identificados, definitivamente sí, porque hay una etapa de lavado. Entonces, no es un punto crítico de control. Muy bien, Flavia, muchas gracias. Y bueno, de repente Herley tuvo problemas. De todas maneras, gracias. Es así como... Profesor, Dime. profesor, no le pude contestar por motivo de que no le escuchaba bien y al mismo tiempo se intercortó y al mismo tiempo también me votó 5 veces, profesor de la sala. Bueno, estaba mandando mensajes a través de WhatsApp. Bueno, y no pude contestar ninguna, profesor, ni escuchaba qué preguntaba. No hay problema, Herley, no te preocupes. Gracias de todas maneras por la voluntad.
Gracias, ingeniero. No sé. Entonces, de esta manera uno analiza. Recordemos algo de que estamos centralizados en una área específica. Y de esta manera vamos a poder darnos cuenta si un producto, en este caso, perdón, un peligro puede o no ser motivo de que sea un punto crítico de control. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, yo he puesto acá la recepción del durazno sí como un ejemplo, sí, pero para que ustedes también estén más, en- se supone de que esto se hace en función a un proceso, para que ustedes estén más al tanto de esto, definitivamente se tiene que haber hecho un flujograma anteriormente para ver que sí hay una etapa de lavado, porque si no existe una etapa de lavado, pues entonces estamos mal, porque podría ser esto un punto crítico de control. Muy bien, acá tenemos ya esta parte de acá ya resuelta, indicando si son puntos críticos de control en la etapa de recepción de materia prima. Entonces han respondido, ha contestado acá las preguntas, que siguen el mismo esquema en este caso. Pero ahora vamos con algo, con otra etapa. Vamos con la etapa del que acá lo han denominado como esterilizado, que es la etapa donde una vez que se ha colocado la conserva con su almíbar y se ha cerrado, se somete a un tratamiento térmico. ¿Qué sucede acá cuando se somete a un tratamiento térmico? Bueno, entonces, primero, de los tres, el único posible que puede haber es un peligro biológico. ¿A causa de qué? Bueno, a causa de que no se dio un tratamiento térmico o tiempo adecuado a malas prácticas de manufactura. Puede surgir algún Clostridium botulinum. La probabilidad de que ocurra puede ser alta y la gravedad es alta. Por lo tanto, es un peligro, riesgo crítico. ¿Qué medidas preventivas se pueden tener? Aplicaciones de las BPM y capacitación del personal. Eso es lo máximo que se puede tener ahí, como prevención. Y acá vamos a ver si es un punto crítico de control o no. La primera pregunta, ¿existen medidas preventivas de control? Sí hay, existen medidas de control. Sí. Y la segunda pregunta, ¿esta fase se ha hecho aceptable la posible presencia de un peligro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Nadie dice no? Pero si nadie dice no, están en lo correcto, porque el esterilizado específicamente es esa etapa para minimizar esa carga microbiana. Por lo tanto, esto es un punto crítico de control. Y de cajón sabemos que el proceso térmico es un punto crítico de control. Claro que sí. Muy bien. El paso 8, que tiene que ver con el principio 3, es establecer los límites críticos, los que había mencionado anteriormente, los parámetros que nos indican la bibliografía, las normas, la experiencia. Se tiene que establecer también los criterios de vigilancia. Hay que vigilar esos puntos críticos de control a través de repente, formularios, formatos, pero respondiendo, no se olviden a las preguntas qué, cómo, quién, frecuencia y el registro que se tiene que hacer del mismo.
Para la esterilización, por ejemplo, se busca el peligro que los microorganismos sobrevivan. El control está en la temperatura, presión y tiempo. Es el único punto crítico de control en este proceso. Aquí me indica mis límites críticos. Cuánto tiempo, cuánta temperatura, cuánta presión y cuánto Brix. ¿Qué voy a monitorear? Tiempo y temperatura. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un examen, este peligro, ¿cómo voy a ver que sea afectado? Con un examen microbiológico o en este caso también midiendo su temperatura y su tiempo. ¿Cada qué tiempo lo voy a hacer? Por cada vez que yo proceso o por cada batch. ¿Quién lo va a hacer? El técnico de control de calidad. Y mi registro es un documento donde voy a colocar acá que he llevado este control en un documento. En este caso es el registro de procesamiento de conserva de durazno. Acciones correctivas, que es el paso 10. Tenemos que tener acciones correctivas frente a estas situaciones si es que ocurre algo, hubo una falla en el control de proceso. Como les dije, puede irse la luz, puede haber un corte, entonces hay que tener acciones que podemos tener en cuenta. Y estas acciones tienen que ser registradas. Si ocurre una desviación, anotar la causa, las medidas, en este caso la fecha y la persona responsable. Esto se hace también a través del equipo HACCP, quien va a ayudar también a que se den estas medidas correctivas. Verificación, que es el paso 11. Finalmente, el paso 12, que es el principio 7. El contenido del HACCP va a involucrar estos 12 puntos normalmente. De algunos se pueden unificar, pueden unirse, pero esto es lo que tiene que tener el HACCP. Todo esto es importante mantenerlo documentado, revisado y obviamente distribuido a las personas que están implicadas en el proceso. Así se hace, en este caso se aplica el HACCP. ¿Dudas y preguntas?